estudiaremos el concepto de aprendizaje individual y colectivo. Nuestro objetivo es analizar las estrategias de comunicación para el proceso de aprendizaje individual y colectivo. Se ha hablado mucho sobre el término aprendizaje, estrategias de aprendizaje, inteligencias múltiples, técnicas de estudio. Sin embargo, aisladas, estas no funcionan. Las teorías cognitivas, las teorías del proceso de enseñanza-aprendizaje se deben de trabajar en conjunto. Bien, hay teorías que me hablan sobre el diseño instruccional como un proceso complejo cuando es aplicado de manera apropiada, promueve la creatividad durante el desarrollo de resultados de la instrucción, que lo hace eficaz y atractivo a los estudiantes. Los modelos del diseño instruccional comunican de manera visual sus procesos a los interesados e ilustran los procedimientos que le permiten producir la instrucción. Los modelos del diseño instruccional proporcionan las herramientas de comunicación para determinar resultados apropiados, recabando y analizando datos, generando estrategias de aprendizaje, seleccionando, construyendo medios de instrucción, guiando las evaluaciones y cumpliendo y revisando los resultados. Hablar de un diseño instruccional es todo un proceso. El diseño instruccional es el arte, es una ciencia aplicada a crear un ambiente instruccional y los materiales claros y efectivos que ayudan al alumno a desarrollar la capacidad para lograr ciertas tareas. El diseño instruccional es la ciencia, creación de especificaciones detalladas para el desarrollo, implementación, evaluación y mantenimiento de situaciones que facilitan el aprendizaje de pequeñas y grandes unidades de contenidos en diferentes niveles de complejidad o diferentes niveles cognitivos. El diseño instruccional como proceso es desarrollo sistemático de los elementos instruccionales, usando las teorías de los aprendizajes y las teorías instruccionales para asegurar la calidad de la instrucción. Incluye el análisis de necesidades de aprendizaje, las metas y el desarrollo de materiales y actividades instruccionales, evaluación del aprendizaje y seguimiento. Como bien se ha dicho, no me sirve de nada utilizar una muy buena estrategia de enseñanza o una buena técnica de enseñanza, sino recurro al diseño instruccional. Existen diferentes diseños instruccionales o diferentes teorías sobre el diseño instruccional. Sin embargo, por el momento analizaremos el diseño ADI: análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. En cada una de las fases y en cada una de las etapas se debe de dar evaluación para que este diseño funcione correctamente. Podemos tener la mejor técnica de enseñanza, podemos tener la mejor estrategia didáctica, pero si no recurrimos al diseño instruccional, no va a funcionar la estrategia didáctica. Vamos a analizar en qué consiste este diseño. Habíamos dicho que primero es el análisis, identificar todas las variables que deben tenerse en cuenta al diseñar el curso, tales como las características de los alumnos, el conocimiento previo de los alumnos y los recursos disponibles. 3 elementos fundamentales. Características del alumno. No se refiere a decir niños de 5 años, niños de 8 años, niños de 12 años, jóvenes de 17 años. Cuando hablamos de las características del alumno, hay que especificar, por ejemplo, a qué clase social pertenecen, si tienen problemas interpersonales, intrasociales, ¿sí?, referentes a las inteligencias múltiples.
Si el niño pertenece a una clase social baja, pertenece a una clase social media o a una clase social alta. El desarrollo cultural que tiene el niño. Así es como debo de describir las características del educando y no solamente remitirme a su edad cronológica. ¿Sí? Luego me habla sobre los conocimientos previos que tiene el niño, una evaluación diagnóstica que me permita identificar cuáles son todos esos conocimientos que domina de acuerdo a su contexto social. Porque puede tener la edad cronológica de 5 años, pero carecer de ciertos conocimientos. Los recursos disponibles, dependiendo del contexto social, de la clase social donde él se desarrolle, va a tener la disponibilidad de ciertos recursos y del uso de ellos para lograr su aprendizaje. Como segundo elemento del diseño ADI tenemos el diseño. Implica la utilización de los resultados de la fase de análisis para planear una estrategia en el desarrollo de la instrucción. Durante esta fase se debe delinear cómo alcanzar metas educativas determinadas durante la fase de análisis y ampliar los fundamentos educativos. Entonces, esta fase de diseño requiere de los elementos anteriores que yo obtuve en el análisis. Y ahí es donde se van a fijar las metas o los objetivos cognitivos de acuerdo al nivel taxonómico de Bloom. ¿Sí? Si el niño, de acuerdo a lo anterior, requiere de conocimiento, entonces lo primero que le vamos a dar es conocimiento. Si el niño durante el análisis se encontró que logra comprender el concepto, entonces ahora voy a diseñar objetivos cognitivos de aplicación. Todo esto tiene relación con la edad cronológica o el nivel educativo que está cursando, ¿verdad? No me voy a saltar de un nivel de conocimiento a un nivel de aplicación y me estoy saltando comprensión de acuerdo a Bloom. Todo debe de llevar una secuencia. Entonces aquí es donde se fijan los objetivos o las metas. Luego viene lo que es la implementación. Se refiere a la estrategia real de la instrucción, ya sea basado en el salón de clases, laboratorio o computadora. El propósito de esta fase es la entrega eficaz y eficiente de la instrucción. Esta fase debe proveer la comprensión del material por parte de los estudiantes, apoyar el dominio de los objetivos por parte de los estudiantes y asegurar la transferencia del conocimiento de los estudiantes del contexto educativo al trabajo. Es la parte complicada de el profesor y del alumno, la implementación. Una vez que se ha logrado desarrollar la implementación y que el alumno, por medio del proceso de comunicación, logra decodificar el mensaje, logra interpretar el mensaje que codificó el educando, en ese momento va a poder obtener su conocimiento o su aprendizaje. La evaluación mide la eficacia y la eficiencia de la instrucción. La evaluación debe estar presente durante todo el proceso de diseño instruccional, dentro de las fases, entre las fases y después de la implementación. La evaluación puede ser formativa o puede ser sumativa. Como ya se había mencionado, cada una de las etapas del diseño ADI deben de ser evaluadas. Bien, a partir de esto se va a diseñar cuáles son las características que debe de cumplir el mediador cognitivo, el docente. Vamos a analizar cada una de ellas paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar el concepto del alumno, cambiar el pensamiento del estudiante. ¿A qué se refiere con cambiar el pensamiento del estudiante?
Los estudiantes todavía siguen pensando que el maestro es quien debe de dar la clase, quien debe de desarrollar los contenidos, ¿sí? Y quien debe de transmitir el conocimiento. En los nuevos modelos educativos, eso se terminó. El docente solamente es un mediador, pero hay que romper con este paradigma y dejar la escuela tradicional atrás. Hay que dar pistas, no hay que darle la solución al alumno. Hay que darle pistas de cómo resolver la problemática. Proveer retroalimentación. Se tiene que estar en constante observación. Generalmente ahí es donde se encuentra un gran problema. El trabajo colaborativo o el trabajo en equipo tiene que ser guiado y tiene que estar siendo observado por el guía o por el docente, de tal forma que si el educando comete un error o está en un camino equivocado, se tiene que dirigir, hay que guiarlo. Proveer retroalimentación, ¿sí? Como va desarrollando el proceso, se tiene que ir retroalimentando para verificar que realmente está logrando los conocimientos que se pretenden en las metas o en los objetivos. Redirigir el esfuerzo de los estudiantes, ¿sí? Nunca se le dice al alumno, estás mal, está incorrecto. Puede ser una idea, puede ser una solución, pero vamos a facilitar el proceso. O guiarlo, como se mencionó anteriormente, dirigirlo hacia el conocimiento correcto, hacia la interpretación correcta. Ayudarlos a usar una estrategia. No se trata nada más de que el alumno copie y pegue. No se trata de que el alumno haga réplicas. No se trata de que el alumno haga un resumen. Se trata de que el alumno conozca, comprenda la información y la pueda aplicar. Dar ayuda al estudiante cuando la necesite, pero ni mucha ni poca, sino la suficiente como para mantener cierta responsabilidad en su propio aprendizaje. No hay que darle la respuesta al alumno, hay que seguirlo problematizando, que busque alternativas para que él solo resuelva la problemática. Y entonces, él dará diferentes propuestas. Y entonces ahí es donde el docente puede intervenir y decirle o analizar entre el alumno y el docente cuáles son las ventajas y las desventajas de cada una de esas propuestas. El mediador cognitivo no debe influir en el aprendizaje del estudiante, diciéndole qué hacer o cómo pensar, sino llevarlo al eje principal del pensamiento, ¿sí? Entonces, no le vamos a dar la respuesta al alumno, hay que hacerlo que sea crítico, que sea constructivo en su propio aprendizaje. Entre las estrategias que tenemos para lograr esta técnica o este método, este proceso de enseñanza-aprendizaje en el alumno y que él realmente se adjudique o adquiera los conocimientos necesarios para resolver problemáticas reales de la sociedad, es resolución de problemas. Se problematiza al alumno y se deja que él busque la solución, las diferentes estrategias. Tampoco se vale que durante la solución de problemas el alumno solamente copie y pegue. ¿Por qué? Cuando hablamos del diseño instruccional, veamos la etapa de análisis. Y entonces, en la etapa de análisis me dice, cada ser humano aprende de forma diferente. Cada ser humano tiene procesos cognitivos diferentes. Y entonces, si lo que yo hago es copiar y pegar, no estoy analizando, no estoy haciendo un proceso cognitivo. ¿Cuál va a ser mi deficiencia? Que solamente estoy haciendo una réplica de alguien que sí utilizó el proceso para resolver un problema, pero esa fue estrategia de otra persona, que de tal forma que a mí no me va
a funcionar. Metacognición, el proceso que tenemos cada uno de nosotros para adquirir el conocimiento. Cada uno de nosotros tiene diferentes estrategias de aprender, así como el maestro tiene diferentes estrategias para enseñar o desarrollar o problematizar al alumno. Nosotros, si hablamos de las inteligencias múltiples, si hablamos de los estilos de aprendizaje, vamos a darnos cuenta que cada uno de nosotros es diferente. Entonces, la metacognición se refiere a ese proceso en el cual los seres humanos aprendemos. Y debo de buscar que el alumno sea crítico y no criticón, como se ha mencionado constantemente. ¿Sí? Crítico, que analice la teoría, que critique esa teoría, ventajas y desventajas. Existen diferentes formas para resolver un problema, pero cada uno de nosotros lo va a resolver de forma diferente y vamos a llegar a la misma conclusión. Si cada quien lo resuelve de forma diferente, pero utiliza las estrategias propias de él, el proceso de aprendizaje es correcto. Pero si yo utilizo estrategias de otras personas, entonces mi aprendizaje no va a ser significativo, porque va a llegar un momento en que eso me lo voy a aprender de memoria, pero el día de mañana se me va a olvidar. Por eso dicen los teóricos, o dicen los pedagogos, dicen los psicólogos en sus teorías, que es importante analizar los procesos cognitivos del ser humano para ver cómo voy a potencializar esas inteligencias múltiples de cada uno de los seres humanos. Cada uno de nosotros tiene una inteligencia múltiple desarrollada y la puede potencializar. Eso no quiere decir que no podamos aprender las demás inteligencias múltiples. Sí las podemos desarrollar. Dentro de las inteligencias múltiples, para lograr el aprendizaje, tanto individual como lo colectivo, habíamos quedado que primero está la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. Si yo domino esas dos inteligencias, las demás inteligencias se van a ir desarrollando por sí solas. Entonces, existen muchas teorías o muchos modelos de enseñanza-aprendizaje. Está la pedagogía experimental, que me dice cómo se debe de dar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos diferentes modelos de diseño instruccional, pero si yo no desarrollo el modelo completo y solamente me voy a la parte de la planeación en el diseño, no me va a funcionar esa planeación didáctica. La planeación didáctica debe de involucrar todos los procesos del diseño instruccional o todas las etapas del diseño instruccional para que el alumno realmente obtenga un aprendizaje significativo.